Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy jueves 22 de junio, víspera del Día del Abogado, que es el día de mañana. Como cada día, vamos a recordar nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter, @JairCuba, la del programa Frente a Frente 9, mi cuenta de Instagram, si desean por allí buscarme también, @Jairo Cuba. Y por supuesto les reitero la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Y esta noche a las 8 en reposición usted va a ver Frente a Frente de nuevo, por supuesto a través de la pantalla de Mira TV. Y activo desde este momento nuestro teléfono de la mensajería, y lo tienen ustedes en el generador de caracteres, 0424-232-3228. 0424-232-3228. Pues bien, mis amigos, cuando venía en camino, bueno, luego de pasar esa tortura de la famosa cola que se hace para surtir gasolina en el pueblo de San Antonio, una bomba que no debería estar allí, de verdad, esa bomba no debería estar ubicada allí. No sé si se habrán dado cuenta algunas personas que el pueblo de San Antonio creció, ya no es aquella comunidad rural que había allí. Bueno, después de pasar toda esa calamidad que denunciamos diariamente, que llega hasta Quintana, casi ya prolongándose hasta Terrazas de San Antonio, una vía, volvemos a reiterarlo, muy pequeña, muy estrecha. Bueno, eso es como dicen por allí, el pan nuestro de cada día. Probablemente esa expresión a nuestro invitado del día de hoy no le diga nada, pero a los que profesamos la fe cristiana sí. Pues bien, aparte de ello, ya les voy a presentar al entrevistado. Aparte de ello, quería referirme, venía oyendo esta mañana, que los pensionados y jubilados han sido beneficiados. Bueno, hay gente que dice eso, beneficiados con el bono de guerra. Lo primero que me vino a la mente, desde hace mucho tiempo, pero tenía pendiente este comentario, ¿guerra de qué? Pues guerra contra los pensionados, será una guerra contra los pensionados y contra los jubilados. Pero aparte de ese bono de guerra que también algunos anunciaban con un incremento, como que si fuera la conquista del tercer mundo, aparte de ello, las pensiones de los jubilados, de los que trabajaron durante mucho tiempo, que tienen derecho a una pensión digna en este país, mis amigos, si alguien ha estado afectado, bueno, entre muchos otros factores de la sociedad, pero han sido los jubilados y los pensionados. No solamente por el hecho de lo pírrico que termina siendo su pago mensual, su jubilación mensual, sino que además carecen del más absoluto servicio médico para atender urgencias menores. Se critica mucho al sistema estadounidense, se critica mucho, se critican incluso muchos otros beneficios que tienen otros países. Sin embargo, si eso es una dictadura, es mucho mejor una dictadura donde por lo menos la gente pueda vivir dignamente de su pensión. Lamentablemente en este país eso no ocurre, y no ocurre desde ahorita, no ocurre desde hace mucho tiempo. Parece también, mis amigos, que los factores de gobierno como que no se dan cuenta de la situación que está viviendo el país en lo social. Le dan mucha prioridad a lo político, a lo electoral. Siempre hay un francotirador disparando, defendiéndose. Me imagino que el último reducto de defensa será el cuartel de la montaña frente a tanta crítica, frente a tanta situación, pero parece que no se están paseando por la difícil situación que están viviendo los venezolanos. No solamente las clases más debilitadas, sino también el sector de lo que yo no sé si podría calificarse en este país de la existencia de una clase media, porque realmente la capacidad
adquisitiva del venezolano ha entrado en un nivel preocupante. Y por eso lo digo, da la impresión de que la gente del gobierno nacional no se está paseando por eso. Se quedaron obsoletos en este tema de las cajas CLAP, que ya no son como eran antes. Se quedaron obsoletos con otros beneficios, eso del bono de guerra, la señora que tiene 2 muchachos y le dan un bono, en fin, todo eso ha quedado obsoleto, porque el bolívar no tiene ningún valor frente al signo monetario que está dominando en este momento el país. Sueldos en bolívares, pagos en dólares, es un contrasentido increíble. Y todo esto lo ha venido arrastrando el país durante los últimos tiempos, con mucha resiedumbre, se está sintiendo de verdad muy fuerte. No hay un sector al que usted se dirija y converse y el tema de conversación sea la situación tan difícil que está ocurriendo, que están los anaqueles llenos, que todo pareciera estar normal en cuanto al abastecimiento, desde luego, pero ahora el otro contraste es que no hay capacidad adquisitiva. Sobre eso, sobre ese y otros temas, voy a conversar en la mañana, por supuesto, de la política que tanto nos ocupa durante las 24 horas del día, porque yo creo que hay gente que se acuesta a dormir y sueña con la política, se levanta y lo primero que piensa es en la política. Sobre eso y sobre la situación social que atraviesa el país, la difícil circunstancia económica que está atravesando en el país, voy a hablar en la mañana de hoy con una persona a quien estimo mucho, respeto mucho, como lo es Gabriel Puerta Ponte, que es el secretario general del partido Bandera Roja. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo. Gracias por la invitación. Bien contento de estar nuevamente con ustedes por aquí. Teníamos algún tiempo. No, sí, nos tenían abandonados. Y bueno, Gabriel debe tener una agenda muy apretada. Ya estamos aquí en esta trinchera. Saludamos a toda la audiencia. Y, bueno, vamos a ver qué te respondemos a tu pregunta. Mira, Gabriel, bueno, con este tema que empecé en el día de hoy, porque bueno, la vida es tan dinámica que a veces cada quien anda en su problema cotidiano. Pero de verdad, Gabriel, el tema de los jubilados y los pensionados es un tema dramático en este país. Totalmente. Cuando aquí se empieza a levantar esa bandera, en relación no únicamente a pensionados y jubilados, sino también al salario, y combinado con toda la hambruna que se extendía en el país, también respondiendo a otras causas. Se dijo que era una exageración, que esos problemas se iban a resolver. Después vino toda la propaganda esa de la normalización del país, los bodegones, los anaqueles llenos. Y lo que quedó demostrado, y está ahorita ahí golpeando a la cara de los gobernantes, es que aquí no hay poder adquisitivo. Que aquí los salarios se han disminuido a tal punto, no decía que no alcanzan para vivir dignamente, no alcanzan para comer. Y ya están llegando que no alcanzan ni siquiera para pagar el pasaje. Entonces, y fíjate con los pensionados y jubilados, tienen que decidir entre comer o comprar la medicina. Sí, Gabriel, porque es que el tema... Eso es un drama, verdaderamente un drama. Es que el tema es que los servicios médicos tampoco funcionan. Tengo que hacer una pausa, Gabriel, para meternos en aguas profundas al regreso de estos comerciales. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta en su programa Frente a Frente. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa, perdonen, de cada mañana a través de Mira TV Activo, el teléfono de la mensajería de texto 0424-232-3228. Continuamos conversando con Gabriel Puerta Ponte. Bueno, Gabriel, estábamos hablando del tema de la
incapacidad, si cabe el término, el prefijo in ahí, del poder adquisitivo, que ha afectado a todos los factores, todos los sectores, a los más vulnerables, pero el tema de la clase media, eso existe. Gabriel, tú que estás en la calle permanentemente. No, la clase media prácticamente está en proceso de extinción. Alguien decía... Como los dinosaurios. Pues. Sí, alguien decía en estos días que lo que les queda ya a buena parte de ese sector es las casas, los carros vueltos chatarra y los muebles que no han podido vender. Es decir, una situación realmente dramática que convoca en definitiva a la lucha, a la acción. Por eso cuando tú dices, si la política se vuelve relevante, está en todas partes, porque no hay otra solución que no sea la política. Pero además, la política no puede resolver lo inmediato. Es decir, es una combinación de lucha reivindicativa exigiendo tus derechos y, bueno, y exigiendo los aumentos y todas esas cosas y lo que tiene que ver con ir construyendo la fuerza y las capacidades para lograr un cambio político en el país. Sin cambio político no hay solución a la crisis general. Gabriel, pero esa lucha ya tiene 2 décadas y media casi. Bueno. Y se sube, con picos se sube, se baja. Y la otra reflexión que quiero hacer, Gabriel, me gustaría oír una opinión tuya. ¿Cuál es la pretensión de la gente que está gobernando este país? ¿Gobernar sobre ceniza? Ya están gobernando sobre ruina. Es decir, ya tú ves el país en una situación ruinosa. Es decir, velo de empresas básicas. Velo en los dos aspectos. Ahí están los trabajadores irrumpiendo, haciendo protagonismo, elevando sus reclamos y expresando como denuncia todo el deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. Pero además empresas quebradas. Exacto, eso es lo más grave. Empresas quebradas, deterioradas. Es decir, todo eso se ha venido abajo. Entonces tú vas y revisas y dices, oye, ¿cuántos hornos funcionan en la siderúrgica? ¿Cuántos funcionan en las empresas de aluminio? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda el negocio? Oye, tú lo que ves por todas partes son datos en rojo, pues. Es decir, pérdida. Es decir, no ves una industria que logre levantarse. Entonces, que no hay inversión tampoco, Gabriel. Sí, es que no puede haber inversión. Es decir, la inversión va donde hay posibilidades de realización del capital, de crecimiento, de ganancia. Vamos a ser claros, no vienen ahí por deporte ni por altruismo. Entonces, eso obliga a que tú crees unas condiciones que hagan favorable la inversión para el inversor y también para el trabajador. Un trabajador mal pago puede ser un trabajador realmente con capacidad de producir, con disposición, con ánimo, con voluntad, con ponerle, como dicen los venezolanos. No. El tema de la industria petrolera, Gabriel. La industria petrolera es el mismo drama, terrible. Pero es que es mucho más grave porque esa es nuestra principal, nuestra única fuente de ingresos. Sí, y por supuesto era la palanca para impulsar desarrollo y crecimiento de la economía, para generar demanda agregada. Es decir, tú encuentras eso hoy en día y ves lo que son los campos petroleros y son ruinas. Fíjate tú que si uno rápidamente podemos aumentar la capacidad petrolera a tantos millones de barriles diarios. 1.500.000 barriles, 2 millones hablaron. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen repitiendo lo mismo y no logran? Fíjate tú, alrededor de los 700... y con tendencia a la baja. Arriba y abajo, sí, arriba y abajo, oscilando allí. Entonces, una situación que no encuentra salida, porque realmente el país necesita, lo decía anteriormente, generar condiciones. Y tú no puedes generar condiciones en un país que tiene todas las dificultades que hoy en día confronta en la relación comercial con el mundo, en la relación financiera con el mundo, en la relación política con el mundo, pero además anda al plano interno. Entonces, ¿qué te encuentras? Un Estado saqueado,
y de saqueadores. Entonces, eso es lo que ha ocurrido sobre PDVSA. Oye, 23.000 millones, 14.000 millones, tú lo que encuentras son grandes desfalcos del capital de Estado, es decir, dilapidados. Ahora, Gabriel. En corrupción, pues. Gabriel, y el gobierno puede mantenerse de esa manera en lo interno. Mira, siempre hay capacidad política para que el que tiene las riendas del poder pueda mantenerse, un tiempo más, un tiempo menos. Entonces, eso depende de los otros actores. O sea, de la fuerza democrática, de la fuerza de la coalición, pero yo llamo de lo la interno, clase obrera. Gabriel, es decir, el barco se está hundiendo y afuera, en la costa hay gente que está pendiente de salvar el barco, pero el barco se está hundiendo en lo interno, digo yo. Ese debate interno, ¿será que esta gente no se lo propone o no lo siente, no lo percibe? No, mira, porque son unos pocos también. No, fíjate, el régimen ha ido perdiendo apoyo significativamente. Esto no tiene nada que ver con aquellos tiempos donde desafiaban a hacer 3 elecciones y volvían a montar elecciones con la seguridad de que las ganaban, porque tenían un respaldo. Ahora, eso que se terminó de evidenciar después como una gran estafa, un mensaje político de embuste, a decirlo en términos llanos, y que hacen toda esta desgracia que hoy en día es Venezuela. Entonces, en lo que la gente se percata de eso, empieza a perder esa vinculación, esos nexos que tenía con el liderazgo, ese chavista, con Chávez mismo, y luego con su heredero, y con el PSUV y todas las formaciones que ellos han creado. Es decir, eso se empieza a romper, a deshilachar. Ahora, ¿qué pasa? Siempre en estos procesos se necesita, uno lo dice en esos términos crudos y duros, un sepulturero histórico. Así. Es decir, alguien que abandere, que lidere, que construya la fuerza, la conciencia, la disposición para lograr el cambio político. Aquí las condiciones para el cambio objetivamente están maduras. Objetivamente. Ahora. ¿Están maduras? Dice. Están maduras. Es decir, están allí, están presentes. Pues son innegables. Y mira, aquí la mayoría de la gente no quiere seguir viviendo de la manera que vive actualmente. Y eso, cuando digo la mayoría de la gente, te hablo de toda la ciudadanía, incluye a los militares allí. Están maduras, Gabriel, pero se maniobra. Se maniobra en el plano de la subjetividad, es decir, en el plano de la política, en el plano de las ideas, en esa cosa, y de las percepciones, sobre todo las percepciones. Es decir, ellos han sido muy duchos en eso de crear la percepción, es decir, de que ellos pueden hacer lo que les da la gana, de que ellos dominan, de que ellos tienen el respaldo suficiente para mantenerse eternamente en el poder, de que la gente cuando hace esto lo castigo de tal manera, lo empujo por aquí. Entonces, fíjate eso que han hecho con los candidatos opositores, pues. Es decir, presionarlo, bueno, toda una campaña de denigración, de calumnia, de toda esa cosa que levantan, y desde luego afianzándose también en los errores que comete la oposición y que cometen los dirigentes también, ya como individualidades. Entonces tratan de ir destruyendo, de ir minando y de ir desmoralizando. Ahora, una maniobra evidente, más que evidente, es el tema de esta disolución del Consejo Nacional Electoral. Totalmente. Dejas en el limbo al sistema electoral. Totalmente. No, y además, lo que les dije ahí, yo puedo poner el Consejo Nacional Electoral que a mí me dé la gana, porque tengo esa Asamblea Nacional desconocida y todo lo que sea, pero que está allí. Toma decisiones, son hechos cumplidos. Tienen un elemento legal y ejercen. Entonces, segundo lugar, los órganos de poder tales, bueno, como el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales, en general la injusticia, en general todo el aparataje que lo tienen, y todo el aparataje económico que tienen las empresas del Estado, pero tienen otra cosa que es muy importante,
tienen también un apoyo internacional. Eso hace una diferencia con otras dictaduras, incluso con la dictadura de Pérez Jiménez. Para no ponerte de ejemplo la de Pinochet, donde también vale. Es decir, una vez que le retiran el apoyo, los norteamericanos quedan huérfanos, débiles y no aguantan el empujón del movimiento de masa. Y cada quien a su manera. Pérez Jiménez decidió irse tempranamente con unas manifestaciones estudiantiles y Pinochet, bueno, maniobró para tratar Pinochet salió por la puerta grande prácticamente. De no irse sin nada, sino de irse y quedarse. Sí, pues Pinochet no salió por detrás, salió por... No, pactado. Le faltó la alfombra roja. Pactado. Sí, bueno, en la práctica lo tuvo. Comandante en jefe. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un número de diputados importante que le dejaron allí. Una vocería. Le respetaron los altos mandos. La impunidad hasta también. Lo fueron a buscar ahí en Londres. Hasta lo fueron a buscar en Londres. Entonces tú puedes ver, aquí tienen esa ventaja. Es decir, la alcahuetería del alto mando militar. Oye, es una cuestión que también contribuye en alto grado a que el gobierno pueda sostenerse. Porque al final de cuentas... Es que ahí no hay diferenciación. Al final de cuentas es que el alto mando militar, sí, como tú dices, integrado al poder. Totalmente. Integrado totalmente. Entonces, oye, son parte de la dictadura, está una dictadura cívico-militar, como ellos mismos lo dicen. Bien, tengo que hacer un corte al regreso. Gabriel, quiero dejar al aire una pregunta. Tenemos activo el teléfono de la mensajería, ya vamos a comenzar a difundir los mensajes. ¿Era necesario frente a esta crisis que se ha generado en el poder electoral que renunciaran los dos rectores, los rectores Picón y Márquez? Eso me lo respondes al regreso. Mis amigos, una breve pausa, ya estamos de vuelta en Frente a Frente. De regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día. Por cierto, Gabriel, ahorita lo vamos a comentar, en Colombia está el rancho ardiendo. De verdad que le hicieron una manifestación a Petro en las principales ciudades de ese país. El descontento se está sintiendo. Voy con parte de la mensajería de texto. Buenos días, Jairo. Pregúntale a Gabriel Puerta por qué están apoyando ahora a Voluntad Popular. Bueno, ya lo voy a responder. Entiendo que es al candidato Superlano. Sí. Buenos días, licenciado Jairo Cuba. Saludos a su invitado. Felicitaciones adelantadas por su cumpleaños. Su cumpleaños 80 que cumplirá mañana 23 de junio. Estamos lejos de la fecha y del cumpleaños 80 todavía. Estamos lejos. Mañana es el día del abogado. Buenos días, amigo Jairo. Aquí tienen todos los beneficios los militares porque son el chaleco del gobierno. El pueblo, a ellos no les importa el pueblo. Buenos días, amigo Jairo. ¿Cuántas personas hay en el gobierno que cobran y ni siquiera conocen la necesidad del pueblo? Eso del CNE es para retardar las primarias porque tienen miedo y saben que van a perder. Me enviaron un documento que consta de 12 páginas, no sé qué es, era un expediente de eso que a veces me hacen llegar. Ahí tienen el teléfono de la mensajería. Ahí hace tiempo una amiga me entregó un sobre amarillo, así que todavía conservo. Un sobre amarillo con unas irregularidades en locales. Ahí lo tenemos. Esas cosas no prescriben. El sobre está amarillo. Por cierto que ayer lo vi, el sobre está igualito. Buenas noches, Jairo. Es Wilmar Espinosa el que te envió un WhatsApp para que nos ayuden con el reporte del teléfono 0212-378-0313 de mi mamá. Estamos residenciados en San Pedro de los Altos, frente a la Posada Padre Tinoco, vía principal. Necesito que cuando puedas me mandes un mensaje, un audio para saber si te llegó el mensaje. Gracias por su atención y disculpa la molestia, ¿no? Ninguna molestia, estamos para eso. Oye, Gabriel debería hablar de qué está pasando con la Bolsa Club, que no nos están llegando.
tienes responsabilidad con eso, repartiendo bolsas claras, Gabriel. Gabriel, ahí te pregunto, la pregunta que podemos rescatar es ese tema del apoyo. ¿Estás apoyando a Voluntad Popular o a Superlano, a Freddy Superlano? Bandera Roja decidió apoyar a Superlano. Superlano. Sí, es una sustitución al candidato que estábamos apoyando anteriormente. A Juan Guaidó, del mismo partido. Juan Guaidó, sí, son del mismo partido, y todos sabemos las circunstancias en las cuales tuvo que salir Guaidó de aquí del país. Es una presión muy fuerte en lo que el gobierno se percató de que no había manera, ni con intriga, ni con candidatos alternos de la oposición, ni nada, de lograr desplazarlo. Entonces, bueno, el tipo aquí con el cual tenemos que, saliendo de podemos abrir el espacio para otros, generar otra competencia y crear una circunstancia a lo interior de la oposición. Yo creo que la oposición en ese sentido ha dado una respuesta que se aproxima bastante a ser correcta, a ser adecuada. Es decir, porque nosotros podemos quedarnos en un punto y de allí no lograr avanzar más, sino simplemente lo negativo, no estamos de acuerdo, nos vamos, entonces termina o absteniéndote o lanzándote a la calle, es decir, en una cosa que ninguna de las dos tiene la perspectiva inmediata. Hay que combinar calle y lucha y acciones políticas y todas esas cosas, eso es otra cosa, pero cuando tú te la juegas toda, por un lado, no siendo el momento propicio o justo para que tú logres obtener una victoria, entonces cometes un riesgo de ser derrotado. Y las derrotas entonces te convierten en tu contra, porque generan más desánimo en la gente, pierden la confianza, se deteriora la voluntad de la gente. Entonces, bueno, vamos a darle hacia adelante. Precisamente Superlano en eso tiene un punto a su favor. No únicamente que él dice, yo voy a ser unitario y voy a integrar la fuerza para que logremos tener un candidato único y derrotar a la dictadura en el plano electoral, sino que ya da una demostración, la dio en Barinas, una demostración clara de cómo se fue haciendo ahí las sustituciones. Fíjate, ahí se jugó con una técnica distinta a esta de quedarnos achantados en un punto ahí, resistiendo, pero sin capacidad de avanzar. Él se dijo, no, podemos ganarle, vamos a ganarle. Y fíjate tú, esa es una gobernación que se las roban. Así, se la arrebatan a la fuerza. Con una inhabilitación después de haber triunfado y después de no haber podido esconder el fraude que intentaron hacer y tener que admitir de que había ganado. Entonces, en ese momento lo inhabilitan. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a nombrar otro candidato sustituto. ¿Cuál fue la conclusión? Que lo haga Superlano. Lo hizo. ¿Cuál es? Mi esposa. O sea, una proyección allí clara. También la inhabilitaron. Para el poco tiempo. La inhabilitaron también. Después otro más. También lo inhabilitaron. A otro lo amenazaron con inhabilitarlo. Bueno, vamos a uno que acaba de ser electo diputado, que está de diputado al regional, y no pueden inhabilitarlo y es de la unidad. Y eso surge el nombre del actual gobernador y se obtiene esa victoria. Fíjate tú, otra política distinta a la que seguimos en otros lados, que nos deja, son después luchas que no lograron obtener el éxito y lo que hacen es, como lo decía anteriormente, generar desánimo en la gente. Entonces, esa cualidad la tiene Superlano, esa es una virtud. Después un tipo igualmente joven, fresco, dispuesto a la acción con el movimiento social, es decir, y dispuesto a desarrollar la lucha por realmente llevar a Venezuela a un plano democrático nuevamente, por hacer que este país pueda funcionar, que nosotros podamos reconstruirlo, podamos recuperarlo, y eso no es posible sin unidad. En eso tenemos que estar claros. Así como decimos, no se resuelve la crisis general del país sin política, porque las soluciones están en el terreno de la política, incluso la solución a los problemas económicos está en el terreno de la política. Necesitas resolver el problema
el problema político para que eso te permita que tú puedas resolver los problemas económicos y sociales graves que tiene el país. Lo cual no quiere decir que tú tienes que achantarte a esperar hasta que llegue ese momento que triunfe políticamente para que los problemas te resuelvan. No, como dicen los cristianos, a Dios rogando y con el mazo dando. Gabriel, ¿era necesaria la renuncia de Márquez y Picón al CNE? ¿Cómo lo ves? Mira, ellos dicen que hicieron lo mejor que podían hacer. Y ese mejor tiene que ver con no vamos a trancar el juego. Vamos a dejar para que el juego corra y corra rápido, para que no seamos nosotros la excusa de que eso no corre y de que se retarda indefinidamente la designación de un CNE. Eso sería lo que el gobierno aspira. Entonces yo digo, no es tanto lo que Marte, lo que los dos rectores hacen, sino qué hace la oposición en torno a eso y cuál es la respuesta en torno a eso. La comisión de primarias dio una respuesta. Dijo, vamos a hacerla y vamos a hacerla manual. Y además dieron 100% manual. Ya veo declaraciones que no son tan 100% manual, en el sentido de que van a ser digitales en parte en el exterior. Es decir, bueno, todavía eso no está una decisión. Está en proceso. Está en proceso, pero yo decía, ¿por qué de verdad, en vez de dar una respuesta de 100% tan tajante, por qué no hacemos como hicimos con la consulta? Es decir, digital por nosotros, presencial donde se puede hacer, para dificultarle al gobierno sus segundas jugadas. Es decir, que después pueda actuar sobre los sitios y sobre todas esas cosas. Sabiendo que yo decía, el as y el as. Vamos en dictadura. Entonces vamos a jugarle como sabemos jugar los venezolanos, Caribe. Es decir, vamos a andarle duros allí también. Entonces, oye, no encasillarnos. Y además dejarse de esa exquisitez. No, que yo que sea manual, que sea con papeleta, que contemos una a una, que yo las mire. Entonces, oye, hay que buscarle solución. Mi amigo, entonces, ¿qué te está diciendo eso de los opositores? ¿Y qué está diciendo un opositor de los otros opositores? Que son todos unos tramposos. Si lo dice uno y otro, son todos unos tramposos. Entonces el problema ahorita no está cuidando de la trampa entre nosotros, porque no es una competencia entre nosotros lo que rige nuestra conducta. Ahorita lo que debe regir nuestra conducta es la necesidad de salir de la dictadura. Es el hambre, es la miseria, es la desnutrición de nuestros niños, son los hospitales, son los servicios públicos que no funcionan, las escuelas, las universidades, un país en ruinas. Entonces ante eso que nosotros tenemos que reaccionar. Hoy en día es necesario tomar todas las medidas que sean necesarias para lograr la unidad más amplia para que poder garantizar la unidad. Sí es viable sin primaria y es viable simplemente con la disposición y la voluntad. Han sanado las cicatrices. Disposición y voluntad de los actores políticos, de disposición y voluntad del pueblo. El pueblo no debe dejarse arrebatar para esas soluciones exquisitas. No que tiene que ser así, de tal manera, y después que vayas con una pluma en la cabeza. No, mi amigo. Todas esas cosas en una dictadura. En una dictadura tú tienes que ir y jugar con lo que puedas lograr. Es decir, como decían los viejos políticos antes, no es exigir la sabiduría de una dirección y de un dirigente en particular, no está en exigir condiciones ideales para triunfar, sino en que puedas triunfar en las condiciones que se te presenten. Y yo creo que de esa altura, de ese tamaño, de esa magnitud, tiene que ser el liderazgo hoy en día en Venezuela. Y a eso es lo que la gente tiene que seguir. Menos aprensiones, más capacidad de analizar lo concreto, lo real, de ver por dónde le damos, y más voluntad, disposición y coraje para salir de esto. Los desempleados, los jubilados, los del otro, los de la administración pública, los que exigen salario, tenemos que restearnos también y darle duro, cada día más duro, y elevando nuestra lucha hasta que nos hagamos realmente una fuerza indetenible de verdad, porque tienes organización, porque tienes estructura, porque tienes partidos de combate político, no partidos únicamente de la rutina electoral. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Gabriel, aquí dice, antes
de entrar en la pausa, dice, bueno, si todos los pensionados salen a votar, este gobierno se acaba. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de vuelta en Frente a Frente. Ya de vuelta, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente. Aquí nos envían otro mensaje, una aclaratoria. En relación al mensaje de cumpleaños, me refiero a Gabriel Puerta Ponte, quien nació un 23 de junio. ¿Eso es cierto? 30 de junio de 1943, 80 años. 80 años, bueno. Eso hay que celebrarlo, Gabriel. Eso hay que celebrarlo. 80 años, ¿cuántos en la política? 65 y medio. 65 y medio. Desde los 14 años. Desde los 14 años en la política. A propósito de eso, Gabriel, ¿en qué estatus está la situación de la recuperación de la tarjeta de bandera roja? Bueno. Por ahí vi a tu hermano Ender criticándote también. Ellos mismos, el gobierno me refiero, dicen que en las conversaciones privadas, así que algunas veces tiene uno con alguna de esa gente que se topa por allí, dicen que la tarjeta de bandera roja se recuperará cuando ellos dejen de ser gobierno. Ah, sí. Que busquemos otra, pero entonces buscamos otra y tampoco le dan vida, pues también la frenan. En general, ellos abrirán eso hasta donde les interesa. Eso es parte del juego y parte de la maniobra para ellos demostrar que tienen la fuerza y que nos pueden impedir actuar en ese terreno legal. Pues. Ahora, Gabriel, ¿cómo esperar una elección que tenga medianas condiciones? Yo coincido contigo en ese tema, siempre ha sido mi opinión de que tú tienes que competir en las condiciones que estén, porque finalmente tienes que ganar en las batallas difíciles, pero yo pregunto lo siguiente, ¿cuánto tiempo crees tú que puedas soportar estas circunstancias en lo electoral? Porque es también, no solamente ahora el tema del CNE, sino el tema de la recuperación de la tarjeta, una cantidad de maniobras que definitivamente están golpeando la posibilidad de votar y además de eso, frente a las circunstancias, porque aquí me dijo Roberto Enrique la semana pasada que no hay ningún tipo de diálogo. Entonces imagínate, antes que había diálogo, más o menos se intentaba construir el tema electoral, ahora que no hay diálogo, me imagino que el gobierno actuará de acuerdo a como lo estime conveniente, ¿no? Bueno, incluyendo inhabilitaciones. Simplemente la ilusión esa de que las elecciones es un camino fácil han desaparecido. Así es. Tienen que desaparecer de la dirección. La gente no tiene mucha confianza, sin embargo algunas veces se anima a hacer algo. Se viene animando. Ya los candidatos, cada uno está concitando más respaldo, más apoyo, vienen aumentando la presencia de gente. Ya no son únicamente el grupo de activistas, sino que se van incorporando a alguna gente. Y yo creo que se van a incorporar masivamente y de eso depende de que tú le puedas arrebatar el triunfo. Esta es las primarias, para empezar por las primarias es una carrera de obstáculos sobre territorio minado. Entonces tienes que ir con eso y claro, es una cosa buena que tiene Superlano, que está claro con lo de Barinas y está claro que lo repite ahora. Aquí vendrá uno, vendrá otro y tenemos cada día que hacer más ágiles esas sustituciones y más dinámicas de manera que pueda salvar. Para salvar las primarias, en definitiva son tuyas y tú las haces y si votan 50, bueno 50 decidimos aquí, si eso es lo que necesitas para decidir. Has podido decidir de otra manera. No debes satanizar otra forma, déjalas abiertas, simple y llanamente. ¿Para qué te vas a amarrar un brazo si puedes nadar con los dos más fácilmente en un río crecido? Pues eso no tiene sentido. Entonces, deja abiertas posibilidades. Entonces creo que la dirección política tiene que aprender en ese sentido. Y el egoísmo hay que ponerlo a un lado, hay que limitarlo en sus posibilidades de que sea decisivo en todos los procesos. Gabriel, y el tema del consenso, la posibilidad, mejor dicho, del consenso, ¿tú no lo ves factible también? No lo descarto. No, claro que me gusta.
Yo prefiero el consenso a cualquier otra cosa. Eso es lo que dicen, no, que la primaria nos permite activarnos. No, mi amigo, tú no puedes activar. Mira, qué mejor noticia y qué mejor activante tendría la oposición democrática aquí. Como no sé, aquí tenemos ya un candidato único, es fulano de tal, tiene estas virtudes, todos vamos a trabajar allí, vamos a hacer un gobierno realmente plural, participativo, integrador de todas las corrientes, no un reparto de botín, no un reparto de botín, no un reparto de ministerios, no un reparto de curulen, no, nada de esas cosas, simplemente, pero todos van a estar presentes. ¿Y eso lo ves viable? Todos van a eso es. ¿Hay reuniones para eso? No, mira, ahorita no hay condiciones porque todo el mundo dice yo soy primero, yo voy arriba y si yo voy atrás yo voy a ir arriba dentro de unos días, entonces, no, y ahí está la gran discusión y finalmente termina siendo una discusión de un reparto y un reparto no entusiasma a la gente. Un reparto no entusiasma a la gente. Y si tú tienes que ofrecer aquí una política donde todos ganen, y si ganen los empresarios, pero ganen los obreros también, y si no hay política unitaria de integración de fuerzas, que algunas son contradictorias, en este caso te menciono uno, capital y trabajo, es decir, como no sea ofreciendo políticas que benefician a ambos. Es decir, tú no puedes descargar el peso de la solución de la crisis general que vive la sociedad venezolana sobre los hombros de los obreros, sobre los hombros de los trabajadores, sobre los hombros de los profesionales bueno, y de los pequeños y medianos propietarios. Eso es lo que pasa aquí, es lo que ha pasado y es lo que prometen también algunos candidatos. Yo digo, y nos ofrece entonces continuar en el hambre y la miseria, es decir, enriquecer a unos pocos, recuperar la industria para unos pocos adinerados, y entonces la inmensa mayoría de la población seguiría viviendo en condiciones de miseria. Entonces fíjate, no descartarla, yo digo, no descartes eso, no dinamites los puentes. A fin de cuentas, esta no es una pelea entre nosotros, esta es una pelea por lograr el restablecimiento de la democracia aquí en el país. Esta es una pelea por lograr un cambio político que eche a Venezuela hacia adelante y tú puedas construir realmente una sociedad diferente. Sobre lo que quedan estas, son ruinas, lo que tú digas, pero vamos a construirla. Tampoco tú puedes decir, oye, lo voy a vender todo, lo voy a privatizar todo, voy a regalar todo, nos vamos a repartir todo, o sea, como un raspado de olla, es decir, terminar de repartirse lo que queda allí, que dicen son ruinas, pero digo, bueno, si son ruinas, porque no reparten esas ruinas en toda la sociedad, man. Sí, lamentablemente la visión parece totalmente extraviada en ese aspecto. Y es una visión extraviada, es una visión extraviada. Y por eso que no se logra la conexión con la gente. Pero la gente ve, son unos tipos tratando de resolverse ellos, no de resolver los problemas del país. Los problemas del país no se resuelven concentrando la riqueza sobre un grupo muy pequeño de la población. Es decir, se resuelve sobre la base de que toda la población venezolana sea beneficiada y pueda salir adelante, de que nosotros podamos superar esta grave y dramática situación que vive esa inmensa mayoría. Mira, por aquí se reporta Fabricio Briceño. Saludos a Fabricio, saludos. Se reporta diciendo muy buen programa. Vamos a seguir con la mensajería. Bueno, es que aquí me mandan un mensaje que tengo, yo hubiese preferido me lo manden en inglés, porque en inglés por lo menos lo puedo traducir, pero un mensaje cifrado que de verdad no lo entiendo y no lo puedo leer. Tiene que ver con el tema de los pensionados 025 y aquí, en fin. Es un mensaje muy confuso. Jairo, el tema de la luz sigue siendo grave. Ayer se fue 2 veces en San Antonio de los Altos. Bueno, ustedes oyeron aquí nuestro amigo Rubén Díaz, que ya no tiene ninguna injerencia en esto, hablando de que los sistemas prácticamente están colapsados y la compra de insumos se hace cada día más dificultoso. Aquí reportan de nuevo el número de teléfono, el 0212-378-0313. de mi mamá, estamos residenciados en San Pedro de los Altos. Reportan muy mala señal de Inter en las zonas altas de Los Teques. Sí, estaba por hablar de eso. Hay muchos lugares donde la señal de aquí la vemos perfecta, clarita,
pero en muchísimos lugares, de aquí la señal sale perfecta, en muchísimos lugares sale con mucha raya. Gabriel, yo veo los candidatos como apagados un poquito, a pesar de que están en la calle. Eso tiene que ver, fíjate, cuando hablo de esa percepción es porque no hay gran difusión mediática, indudablemente que hay un posicionamiento de los medios de parte del gobierno, eso tiene que atenderlo la gente. El otro tema es que se hacen las campañas a través de las redes sociales. Las redes sociales no lo son todo. ¿Cuáles son las alternativas que se imponen frente a ese cerco? Bueno, se está trabajando en lo del contacto directo con la gente, que en definitiva, en este tipo de circunstancias, es una de las cosas más sólidas. Pero cuando yo te decía, no se puede hacer un trabajo uno a uno, de que el candidato vaya en toda parte ganando. No, lo que queremos decir es que la política se convierta en una cuestión de la inmensa mayoría de los ciudadanos y que cada quien vaya a ganar a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de estudio, a toda la gente con la cual se relaciona. Si allí está, y eso es lo que puede hacer el milagro de que el boca a boca y de que el contacto directo pueda llegar a todos, porque comparto totalmente contigo. Los teléfonos inteligentes hoy en día cuestan una fortuna, y no todo el mundo puede pagarlo, las rentas cada día son más caras. Entonces, oye, ahí hay una limitación, pero además la gente también tiene ahorita el problema también del trabajo, de rebuscarse los 2, 3 trabajos, porque tú te quedas en tu casa, pero otros salen en la calle a ver qué consiguen por ahí. Bueno, no, es que fíjate que a veces ocurre que la gente prefiere no arriesgarse frente a las circunstancias tan difíciles que hay. Mi abuela decía, si no tienes nada que buscar en la calle, no lo vayas a buscar nada en la calle. Te puedes encontrar un atracador. Así es. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho. ¿Cuándo viene Superlano por aquí, por los Altos Mirandinos? Bueno, vamos a coordinarlo. ¿Cuándo cree usted que puede ser? No, cuando el diga lo atendemos aquí, atendemos a todo el mundo. Aquí viene Maduro y lo sentamos en esa misma sillita. Viene Héctor Rodríguez, que lo hemos invitado, lo sentamos en esa sillita. Venga quien venga, venga María Corina, venga quien venga, aquí los vamos a recibir. Ok, lo coordinamos. Porque este es un canal donde existe la pluralidad de pensamiento, por lo menos la permitimos. Eso muchas gracias, Jairo, y felicitaciones por tu programa, que lo has mantenido pese a las duras condiciones. Frente a las duras condiciones, así es. Amigo, fue Gabriel Puerta Ponte, secretario general de la auténtica bandera roja, no la tapa amarilla, es la auténtica bandera roja, secretario general, dirigente de gran trayectoria, importante su análisis. Si usted no le quedó algo claro, puede verlo esta noche a las 8 en reposición y en los próximos días estará disponible en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. De mi parte, me resta despedirme, los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Mañana es el Día del Abogado.